Bien, amiguitos, bienvenidos. Tenemos aquí una nueva frase en el idioma náhuatl. Fíjense aquí, tenemos las palabras tla, o más bien la oración tlate nochipa tictlacamati motatahuan, coma, yehuan mitzmacasque setlatliocolil. Aquí, amigos, aquí viene la traducción. Si tú siempre obedeces a tus padres, ellos te darán un regalo. Entonces, fíjense, amigos, vamos a comenzar con esta palabra que dice aquí tla. Tla eso significa una palabra que se transmite. Bueno, aquí vamos a pasar a ver sus significados. Aquí tenemos tla, es sí, pero es un sí que se utiliza para decir un sí condicional, ¿verdad? Aquí creo, lamentablemente, olvidé ponerle aquí lleva un puntito, pero el sí condicional lleva como una rayita. Sí, cuando decimos si tú haces esto, pues esa tla se refiere a un sí condicional. Si tú, por eso aquí dice, ¿verdad? Tenemos aquí la palabra tla, si tú, o es decir, si haces esto o si haces aquello. Tla es un sí condicional. Tenemos aquí te, es la segunda persona es tú. Por ejemplo, ne, te, ye, yo, tú, él. Entonces sería aquí la segunda persona, tú. La segunda persona. Dice aquí, nochipa, siempre. Ticlacamatis, obedeces. O también se puede traducir respetas. Mo significa una pertenencia. Es tú. Es tu mochila, es tu libreta, es tu lápiz. Mo es tú o tus cosas, ¿verdad? Tú o tus cosas. Mo. Y aquí tenemos otra palabra muy bonita. Dice aquí tatajuan, padres. Yehua significa ellos. Mitzmacasque significa te darán. Recuerda que a veces viene mitz y a veces viene nimitz, dependiendo de cómo lo estemos conjugando. Pero viene del verbo kimaka, de dar. Pero aquí está terminado en que significa es plural. Son varias personas lo que lo van a dar. Y como viene mitz, mitz significa a ti te van a dar. Mismacasque. Se significa uno o un. Y la última palabra, muy bonita la palabra porque significa un regalo. Así es que vamos a regresar. No me acuerdo si era para allá. Sí, así es. Dice aquí, tlateno chipa ticlacamatis motatahua yehua mitzmacasque setlatliocolil. Entonces aquí, amigos, decimos, si tú siempre respetas a tus padres, ellos te darán un regalo. ¿Verdad, amigos? Entonces aquí tenemos esta frase que tenemos que aprendernos, debido a que si nosotros recordamos y ven mis otros videos, al tú ver las mismas palabras en otros contextos, eso te va a ayudar a ti a aprender poco a poco el idioma náhuatl. Por eso recuerda, ¿qué significa este? Tla, como vimos aquí, sí, es muy diferente al sí de afirmación. Como decir, para una sí de afirmación se utiliza la palabra en idioma náhuatl, se utiliza quema. Por ejemplo, decir sí o no, se diría quema noso amo. Pero esta palabra que estamos utilizando en esta ocasión es otra. Es tla, es un sí condicional. Si tú, como aquí podemos ver, dice si tla, si te, tú, si tú siempre obedeces a tus padres, ellos te darán, perdón, amigos, un regalo. Aquí está, ¿verdad? Aquí lo tenemos también la misma frase. Está bien simple, bien fácil. Tla, te, nochipa, ticlacamatis, mo, tatajuan, yehua, mismacasque, se, tlatliocolil. Así es que vamos a repasarla, vamos a memorizarla,
Vamos a también trabajar la pronunciación. Recuerda, amigos, pronunciarla fuerte. Este náhuatl, amigos, es una pronunciación muy fuerte con especialmente recargada la fuerza en las letras T, L, T, más en las consonantes que en las vocales. Por esa razón suena muy fuerte. Es muy diferente a otros idiomas, por ejemplo el inglés, que va más enfocado en las letras vocales alargadas en el idioma inglés, pero en esta ocasión es todo lo contrario. Por eso dice Tlate nochipa ticlacamatis motatahua yehua mismacasque se tlatliocolil. Hay varias personas, amigos, varias personas. Especialmente yo veo que en el caso de las personas, las mujeres, tratan de suavizarlo para que no suene tan fuerte las palabritas. Sin embargo, no se puede suavizar las palabras porque cuando tú suavizas las palabras no va a sonar igual, no se va a entender tan claramente. Porque si tú te das cuenta, muchas palabras vienen muy parecidas porque llevan T, K, T, L, J, T, T, S, S, K. O sea, todas vienen con K, L, T, T, L, etc. Entonces, cuando nosotros las pronunciamos, si no las pronunciamos fuerte o con la fuerza de vida, esas letras, se me fue la palabra, esas letras no las pronunciamos con fuerza, no se va a entender o diferenciar de palabra a otra palabra. Así es que los invito a que por favor se suscriban y le den ahí like a mis videos y se suscriban a mi canal de YouTube. Aquí dice Aprende Náhuatl con Michael, para que pueda yo seguir haciendo más contenido relacionado al idioma náhuatl. Bien, nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Adiós.